a las personas que Dios llamó para redirigir a este pueblo han minimizado los principios, han rebajado las normas y hoy podemos ver que nuestra identidad peligra. ¿En qué otras cosas ustedes creen que hemos cambiado? Bueno, en la forma de comportarse, en los cultos, en los templos y en la puntualidad. Tú saben que yo creo también que tristemente hemos cambiado en la vestimenta. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, tú sabes que uno del mundo tiene ciertas formas de vestir, pero ahí yo aprendí cómo debía usar las blusas, cómo debía usar falda, porque me gustaban mucho los pantalones y todo. Tú sabes, David, que muchas veces hay personas que dicen, no, porque yo no vivo para la gente. Sin embargo, Pablo dice que sí, que somos cartas leídas. Exactamente. Miren, cuando ustedes escuchen a alguien decir que no podemos dejar de pecar, ¿ustedes saben dónde están sentados? En la cómoda silla de Satanás. En la cómoda silla de Satanás. Diciendo que no podemos dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. Hola mis queridos amigos y hermanos del canal Jesús en mi hogar. Me alegra mucho tenerlos aquí otra vez con nosotros para un nuevo contenido. Claro que sí, así que bienvenidos a un episodio más. Vamos a estar analizando un tema muy importante y como siempre, a la luz de las Sagradas Escrituras. Adelante, David, ¿qué nos tienes? Gracias, Natalie. Hoy tendremos un tema muy interesante, preocupante, sobre todo un poco incómodo, pero necesario. Estaremos hablando acerca de nuestra identidad. Ustedes saben que como pueblo Dios nos dotó de valores y principios que nos distinguen de otros pueblos. Sin embargo, podemos ver que en nosotros se ha producido cambio que cuando analizamos esos cambios nos han puesto en desventaja para el crecimiento espiritual. Pero podemos ver que a las personas que Dios llamó para redirigir a este pueblo han minimizado los principios, han rebajado las normas y hoy podemos ver que nuestra identidad peligra. David, pero una pregunta, ya que tú traes este tema sobre la identidad, ¿en qué hemos cambiado? Una buena pregunta. Hemos cambiado en la música, en la forma de adorar a Dios a través de la música. Y pudiéramos solamente en esa parte, hacer un contenido, hablar de esto. Pero son muchas las cosas por las que pudiéramos decir que hemos cambiado, que se han rebajado esos principios que hoy, como vengo diciendo, nuestra identidad peligra. ¿En qué otras cosas ustedes creen que hemos cambiado? Bueno, en la forma de comportarse, en los cultos, en los templos y en la puntualidad. Anteriormente se tenía más rigurosamente la puntualidad. Hoy en día cada vez más las personas llegan en el momento que quieren, al horario del culto. También yo diría que hemos cambiado también en el estudio en general, pero principalmente en las Sagradas Escrituras. Más que todo, o sea, éramos un pueblo que era uno de los pueblos que más leía, el pueblo adventista. Sin embargo, eso ha bajado muchísimo. Sí. Ya hemos perdido esa cosa ahí de ser uno de los pueblos que más leía, y ha bajado mucho claro, por las redes sociales ha bajado en todo el mundo, pero ha bajado mucho en nuestra iglesia. Sí, se nos conocía como el pueblo del libro. Tú saben que yo creo también que tristemente hemos cambiado en la vestimenta. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, tú sabes que uno del mundo tiene ciertas formas de vestir, pero ahí yo aprendí cómo debía usar las blusas, cómo debía usar falda, porque me gustaban mucho los pantalones y todo eso yo lo aprendí ahí. Sin embargo, esas cosas como que han quedado atrás y nosotros como que
en vez de evolucionar, hemos ido Decreciendo. desvolucionando. Sí, así es. Bueno, la identidad no solo la hemos perdido en lo interno, sino en lo externo, como Natalie dice, en la forma de vestir. Y esto es un punto a la que más le vamos a hacer énfasis, porque en lo interno las cosas se ven como muy, lo manejamos entre nosotros, pero las cosas hacia afuera, eso es un punto que nos baja mucho, porque como pueblo Dios nos llamó para hacer luz a un mundo que perece. Así es. Sin embargo, esto ha disminuido muchísimo. Y por eso es este tema sobre la identidad. Y quiero leer una cita en 2 de Corintios 3, 2 al 3. Dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que nosotros soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de los corazones humanos. Cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintios, le está diciendo que ustedes, sus acciones, son las que se van a conocer de quiénes son ustedes. Así es. Ustedes son carta leída. Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, él está diciendo que lo que ellos hagan es lo que se va a identificar quiénes son. En los tiempos de Pablo se utilizaba mucho lo que era la carta. Por ejemplo, Pablo le escribía, le daba una carta a alguien, ve y háblale a la iglesia de tal lugar, o al grupo, sí, o a la casa de tal lugar, y ellos iban y presentaban la carta. Ellos decían: ok, Pablo, sí, Pablo te mandó, puedes hablarnos del evangelio. Pero Pablo le está diciendo: ustedes no necesitan las credenciales de ningún hombre para ustedes hablar del evangelio. Su propia vida es lo que dice lo que ustedes son. Ustedes son carta leída. Por eso que en el texto que yo leí dice: es evidente que nosotros soy carta de Cristo, expedida por todos nosotros, escrita no con tinta, no con un pergamino, no con un papelito que mira, tú puedes hablar porque fulano te mandó. Sí. Tú no necesitas las credenciales o la autorización de alguien para hablar. Es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Sí, su propia vida es lo que dice. Sí, Marco. Exactamente lo que tú decías. La vida es esa tinta que fue escrita. Por lo tanto, cuando el mundo va a escuchar el mensaje de un cristiano, revisa su credencial. ¿Cuál? La vida de esa persona. Si el cristiano no vive de acuerdo a lo que dice, ellos desestiman el mensaje. Exactamente. Porque el testimonio pesa más que las palabras. Las acciones pesan más que las palabras. Sí, porque ha pasado mucho que las personas interpretan el mensaje con la persona y no más que todo la persona como un portavoz del mensaje. Creen que si la persona hace algo malo, entonces el mensaje también era malo. Si la persona hace cosas buenas, el mensaje es bueno. Y ahí entra un problema. Sí, bueno, aunque, pero es así realmente. Bueno, aunque en parte hay razones, no, porque escuchamos que Jesús le dijo a los discípulos: salgan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Exactamente. Porque ellos dicen de bien. Pero eso lo entendemos nosotros ya que hemos entrado. Exacto. El mundo que no conoce, no queda de otra más que comprender el mensaje por medio de los discípulos. Necesita haber una relación entre lo que tú dices y lo que tú haces. Exacto. Jesús dijo: el mundo sabrá que me enviaste, hablando con el Padre, cuando ellos sean uno como tú y yo somos uno. Así es. Mi punto no es en decir de que no debe haber una relación entre el mensaje y la persona, sino que nosotros como oyentes de la persona no debemos relacionar tanto el mensaje con que si la persona es buena, el mensaje es bueno o viceversa. Ok, que la palabra esté por encima.
Tú sabes que me acordaste una Exactamente. canción que decía, tus palabras no me dejan Ver. ver lo que tus... no, No, tus como- acciones no me dejan ver lo que tus tus... palabras me quieren decir. Exactamente. Entonces muchas veces de boca, pero nuestras acciones, nuestro testimonio, y me acuerdo de Hebreo 11, cómo de cada uno se fue mencionando el testimonio. Entonces es muy importante lo que otras personas pueden ver de nosotros. Y tú sabes, David, que muchas veces hay personas que dicen, no, porque yo no vivo para la gente. Sin embargo, Pablo dice que sí, que somos cartas leídas. Exactamente. Y algo que pasaba en los días de Pablo, y era que daban carta para que, dándole la autoridad o la credencial de que pudieran hablar. Y Pablo le dice a ellos que no necesitaban esto. Y algo que yo he mirado en los últimos años, y es que la persona, para poder hablar en un lugar, necesitan que alguien le autorice. Que alguien le diga, tú puedes hablar aquí, tú puedes hablar aquí. De hecho, hay personas que su propia vida, su testimonio, es una credencial de que pueden hablar en cualquier lugar del Evangelio, pero no tienen la autorización del hombre. ¿Y sabe qué? Que no pueden hablar. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes, su propia vida es lo que le autoriza a ustedes de que ustedes pueden hablar. Y no es su propia vida, porque ellos lo único que es, manifestaban el ejemplo Así. de quién le estaba autorizando. El texto lo dice. Dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tinta, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. Quien nos autoriza a nosotros de que podemos hablar es el Espíritu del Dios vivo. Así No es. las credenciales de ningún hombre. Sí, me acordaste a la ocasión cuando Juan le dice a Jesús, maestro, por ahí una persona hablando en tu nombre, pero Jesús no lo había autorizado, porque Juan entendía que necesitaban la autorización de Jesús directa. ¿Y qué Jesús le dijo? Que el que no es conmigo, contra mí es, ¿verdad? Si está hablando bien, entonces Exacto. déjalo. Porque tú tienes que estar impidiéndoselo. Y a lo largo de la historia hemos visto eso. Que bueno, Martín Lutero no puede predicar tal sitio porque no tiene la credencial del Papa o no Autorización. la autorización. Y hasta escondían la Biblia en ese tiempo de Martín Lutero. Él la encontró por providencia porque estaba ahí creo que en una iglesia, ¿verdad? Entonces, hoy en día vemos eso, que quieren como limitar el Evangelio. Y todos nosotros, podemos entender las Sagradas Escrituras. Todos podemos entender el Espíritu de profecía. Lo único que necesitamos, ¿qué es? La dirección del Espíritu Santo. Así es. Amén. A Pablo le pasó algo parecido. Y eso podemos verlo en 1 Corintios 9, 2 al 3. Dice, si para otros yo no soy apóstol, ciertamente para vosotros lo soy, porque vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Esta es mi defensa contra cuantos me cuestionan. A Pablo le cuestionaba. Porque él, como antes ustedes conocen que Pablo era ¿quién? Saulo. Y era un perseguidor. Sí. Y algunos de ellos que eran creyentes, no, este hombre es peligroso. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, ustedes es el sello de mi apostolado, ustedes que han creído en el Evangelio, es el sello de mi apostolado, de que yo puedo hablar del Evangelio, porque ustedes han creído. Su testimonio como carta leída me dice, o le dice a ellos, que yo puedo hablar del Evangelio a cualquiera, y ustedes son el sello de mi apostolado, ustedes son mi autorización de que yo puedo hablar de esto. Y debe ser el sentir de cada uno de nosotros, que donde quiera que estemos, nuestro testimonio, la persona que aún testifican de nosotros que creemos en esto, es el sello de nuestro apostolado. Un padre, su familia, sus hijos, es el sello de su apostolado, de que puede hablar del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos son carta leída. La iglesia, cualquier pastor en cualquier lugar, aunque muchos dicen no, porque ese pastor, cualquier pastor que esté dirigiendo correctamente una iglesia, aunque otras personas lo vean que él esté mal porque sea muy rígido con las normas y los principios, lo que le da la garantía de que él puede hablar del Evangelio es el testimonio de la iglesia que él está dirigiendo.
Así que lo que nos garantiza a nosotros que podemos hablar es el sello del Dios vivo, no las credenciales de ningún hombre, porque hay personas que en sus aspectos, apariencia y todo, no tienen las credenciales, vamos a decir, de manera externa, un ejemplo, una carta leída de que ha creído en el Evangelio, pero tiene la autorización del hombre. Y esto es peligroso. Y creo que por aquí es que nos vamos a ir en el tema. ¿Por qué? Porque hoy en día se ha minimizado tanto esto del poder, de la transformación del carácter, que muchas personas, por tener las credenciales del hombre, pero andando mal en ese punto, creen que puede hablar del Evangelio. Y a aquellos que quisieran andar rígidamente en estos principios, a veces se le elimina o se le corta la oportunidad de hablar del Evangelio. Pero ¿saben qué? Animo a aquellas personas que es el sello o vamos a decir, quien la autoriza a hablar de eso es el sello del Dios vivo, que pueden seguir viviendo los principios, porque quien la autoriza a hablar de esto es el mismo Dios. Hay una cita, Natalie, yo les repartí algunas citas a ustedes para que pudieran acompañarme en este tema, Natalie, y creo que tiene la primera parte. Sí, aquí la tengo. Está en la matutina Dios nos cuida, página 105, párrafo 5. Muy interesante, presten atención. Dice: no os sentéis en la cómoda silla de Satanás, y no digáis que de nada vale que os esforcéis, que no podéis dejar de pecar, y que no hay poder en vosotros para vencer. Detente un poquito, Natalie. No os sentéis en la cómoda silla de Satanás, y no digáis que de nada vale que os esforcéis, que no podéis dejar de pecar. Wow. Miren, cuando ustedes escuchen a alguien decir que no podemos dejar de pecar, ¿ustedes saben dónde están sentados? En la cómoda silla de Satanás. En la cómoda silla de Satanás, diciendo que no podemos dejar de pecar y que no hay poder en vosotros para vencer. Claro. Por eso es que muchas personas hoy en día andan como andan, porque se les ha instruido de que no pueden dejar de pecar y que no hay poder para vencer. Pero esas personas que aún están diciendo eso, están sentados en la cómoda silla de Satanás, y hay razones para decirlo. Vamos a ver, Natalie. Me gusta la siguiente parte que dice: no hay poder, lógicamente en el ser humano no hay poder. Exacto. Cuando estáis alejados de Cristo. Ojalá y esa sea la razón por la que dicen que no hay poder para dejar de pecar. Y óyete, chin, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vuestro corazón por fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperan con sus esfuerzos. Lo que pasa es que cuando dicen que no hay poder en vosotros para dejar de pecar, es incluyendo que Cristo esté en ellos. exactamente, porque cuando lo dicen también se aferran a la otra parte que tú leíste, que dice, bueno, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo, ¿a dónde? En vuestros corazones. Muchas personas hoy dicen que no podemos dejar de pecar, pero teniendo a Cristo en vuestros corazones, porque estamos aferrados a la gracia. Y como por su gracia estamos hoy en día sujetados a su gracia, es imposible dejar de pecar, pero estamos sujetados a la gracia de Dios. Sin embargo, el mismo texto nos dice aquí que nosotros tenéis el privilegio de tener a Cristo en vuestros corazones por medio de la fe, y Él puede vencer el pecado en vosotros cuando cooperamos con su esfuerzo. Así es, la misma Biblia dice que el que tiene a Cristo en su corazón, el que ama a Jesús, guarda sus mandamientos. Sí. Eso está en Juan 14:15. Exacto. Sigo leyendo. Podéis ser epístolas vivas, conocidas y leídas por todos los hombres. No debéis ser cartas muertas, sino cartas vivas, que testifiquen ante el mundo que Jesús puede salvar. Amén.
ahí está el punto. Nosotros debemos testificar a un mundo de que Cristo puede salvar. Nuestra testificación como carta leída, le estamos diciendo al mundo, si Cristo nos ha librado del pecado, si Cristo nos ha librado de ese viejo hombre, si Cristo nos ha rescatado, pero nuestra identidad está demostrando otra cosa. Como carta leída está demostrando otra cosa. Le estamos mandando un mensaje al mundo. ¿Qué cosa? Que Cristo no tiene poder para salvarnos. Que Cristo no tiene poder para transformarnos. Y sí tiene. Y tiene. Ese es el mensaje que mandamos, pero sí tiene. Claro. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso la cita la parte que tú leíste anteriormente dice, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo ¿dónde? En vuestros corazones. Tenemos el privilegio y Cristo en vuestros corazones. Tenemos la garantía del poder para vencer el pecado. Pero hoy muchas personas no pueden aparentar tener una apariencia, una identidad de que Cristo tiene poder para transformarlo por muchas razones, y la leímos anteriormente. Porque muchos se han sentado en la silla de Satanás diciéndole a los jóvenes principalmente que no tienen poder para vencer el pecado, que no hay poder para ellos ser transformados. Y como tiene las credenciales de hablar a pesar de no tener la identidad de un pueblo que ha sido apartado con valores y principios que Dios levantó, como pueden hablar a pesar de no tener esas apariencias, entonces creen que está bien. Papi, eso es un punto peligroso y te voy a decir por qué. Porque el decir que Cristo no tiene poder para salvarme a mí, estoy negando la omnipotencia de Cristo. Exacto. Y Dios tiene poder para todas las cosas. Si no tiene poder por una cosa, no es Dios. Entonces eso es un punto que mira hasta dónde podemos llevarla, a negar la divinidad de Jesús. Porque Cristo tiene poder, con Él tenemos poder para dejar de Exacto. pecar, para entrar en comunión con el Padre. Porque eso fue lo que Él vino a hacer en la cruz. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Salvarnos de nuestros pecados. Así es. No en nuestros pecados. Así Wow, es. sí. Bueno, tengo otra cita, Marcos. La pasé a ti, mira a ver si. Ok, sí, es un párrafo anterior al de Mami. Dios nos cuida, página 105.3. Jóvenes amigos, estáis destinados al juicio, y mediante la gracia de Cristo debéis rendir obediencia a los mandamientos de Dios y diariamente tener fortaleza de carácter, de modo abundante que no falléis o seáis desanimados. Gracia divina ha sido provista para cada alma, para cada uno, para que cada uno pueda entrar en el conflicto y salir victorioso. Detente un poquito ahí. Dice aquí que Dios nos ha dado la gracia divina para que cada uno, ¿qué cosa? Pueda salir Salgáis victorioso. victorioso. Sigue leyendo. No seáis perezosos, no os hagáis la ilusión de que podéis ser salvos andando de acuerdo con los rasgos naturales de vuestro carácter. Que podéis dejaros arrastrar por las corrientes del mundo y gratificar y agradar al yo, y todavía ser capaces de soportar las pruebas de las fuerzas del mal en tiempos de crisis y salir victoriosos cuando la batalla arrecia. Debéis aprender cada día a obedecer las órdenes del capitán de la hueste celestial. Dios nos cuida, página 105.3. Esa cita, Marco, es muy interesante. Dice, no seáis perezosos y no os hagáis la ilusión de que podéis salir salvos andando de acuerdo a los rasgos naturales de vuestro carácter. Eso es una ilusión que nosotros tenemos, que podemos tener, de que andando con los rasgos naturales de mi carácter y creer que yo puedo salir victorioso en el gran conflicto. Eso es una ilusión, eso es, y dice ahí, no seáis perezosos. ¿Por qué perezoso? ¿Por qué perezoso? Porque muchas veces nosotros somos súper haraganes para nosotros hacer lo que tenemos que hacer.
Bueno, Nos coge el sueño para estudiar la Biblia, pero para ir a trabajar o hacer cualquier otra actividad, no. Entonces, queremos recibir poder, recibir victoria, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y dice ahí, gracia divina ha sido provista. exactamente. Sí. Nosotros tenemos que luchar, como dice Pablo, por nuestra salvación con temor y temblor, y ya ha sido provista esa gracia, el poder para nosotros vencer. Ya Jesús lo ha dispuesto. Solamente tenemos que dejarnos moldear por Él y punto. Exactamente. Y nosotros con nuestro andar y nuestra forma de actuar, nosotros gratificamos y agradamos al yo. Y somos haraganes en eso, somos perezosos, porque Dios nos ha dado poder para nosotros poder vencer el pecado, para nosotros poder tener una apariencia de carácter simétrica, semejante a Cristo. Pero como somos haraganes, somos perezosos, pues entonces no nos encontramos, no buscamos la fuente para nosotros poder alimentarnos, para entonces estar victorioso, fortalecido, para cuando venga el gran, o en medio del gran conflicto, salir victorioso. Pero la pereza nos destruye. Tristemente así es. Tenemos otra cita y yo se la pasé a Ángel. Ok, sí. La transformación de carácter ha de atestiguar al mundo que el amor de Cristo mora en nosotros. Detente un poquito ahí. Dice, ¿la transformación de qué? Del carácter. Ha de atestiguar al mundo Que el amor de Cristo mora en nosotros. que el amor de Cristo mora en nosotros. Nosotros somos ¿qué cosa? Carta leída. Nosotros hemos de atestiguar al mundo que la gracia de Cristo tiene poder para transformarnos. Pero hoy en día nosotros no podemos demostrarle al mundo que Cristo ha hecho una obra en mí. Y por esa razón nosotros estamos andando con nuestros rasgos de carácter naturales, rasgos naturales de mi carácter, y aparentamos o nos presentamos ante el mundo como carta, no carta viva, sino carta muerta, carta que no tiene poder, no ha sido reavivada, no ha nacido del Espíritu que Cristo ha dado o que Dios ha dado en mí para que yo tenga hoy en día poder para vencer el pecado. Así es. Ok, Ángel, continúa. Ok, el Señor espera que su pueblo demuestre que el poder redentor de la gracia puede obrar en el carácter deficiente y desarrollarlo simétricamente para que lleve abundante fruto. Así es. El Señor espera de nosotros que su pueblo demuestre que el poder redentor de su gracia puede obrar en mi carácter deficiente. El Señor espera que nosotros podamos presentarnos ante el mundo que el poder de la gracia puede obrar en mi carácter deficiente. Porque sí es cierto, tenemos un carácter deficiente. Pero Dios nos ha dado poder para nosotros, simétricamente nosotros ser alineados y conforme a la voluntad de Dios, poder presentarnos ante un mundo que puede leer nuestras acciones. Porque somos ¿qué cosa? Carta leída. Y déjeme decirle que la carta será todo el tiempo leída. ¿Será una carta muerta o será una carta viva? ¿Será una carta que será presentada por la credencial o la autorización del hombre o por la autorización del sello del Dios vivo? De una u otra forma nosotros vamos a ser leídos. Pero quiera el Señor que lo que el mundo pueda leer en nosotros sea ¿qué cosa? Pueda leer en nosotros una persona que ha sido transformada por el poder y la gracia de Cristo Jesús. Amén. Tú sabes, David, que mientras ustedes hablaban, estuve buscando una cita que me llegó a la mente, que es Primera de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros somos llamados por Dios para salir de las tinieblas y anunciar la luz,
entonces no podemos seguir en tiniebla, tiene que haber ese cambio, de esa transformación de que yo estaba en tiniebla, ahora estoy en luz. Entonces yo a los que están en las tinieblas, ¿qué voy a hacer? Anunciarles la luz. Y eso es lo que pasa con nuestra identidad. Nuestra identidad debe ser ¿qué? Luz, no tinieblas. Exactamente. Miren, hay una cita que tengo aquí en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 89, 578, párrafo 4. Dice: la conformidad con el mundo pervierte gradualmente los principios correctos. La conformidad con el mundo le está haciendo perder su identidad a nuestro pueblo. ¿La conformidad que con qué? Con el mundo. La conformidad con el mundo le está haciendo perder su identidad al pueblo de Dios. No es otra cosa. Es la conformidad con el mundo. Nosotros nos hemos acogido al mundo. Queremos que el mundo o los principios se adapten a mi condición mundanal. Y no mi condición mundanal someterla a los principios que es la que fueron establecidos para yo ser transformado a la imagen de Cristo. Ujú. Y es lo que ha estado pasando. Dice: la perversión de los principios rectos no se ha producido repentinamente. El ángel del Señor me presentó este asunto por medio de símbolos. Me parecía como si un ladrón se estuviera acercando sigilosamente cada vez más, en forma gradual pero segura, para robar la identidad de la obra de Dios e inducir a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a conformarse con las costumbres del mundo. ¿Quién es el único que ha entrado de una manera sigilosa como un ladrón en medio de este pueblo? Satanás. Y dice una parte aquí, Natalie, no sé si ustedes captaron, dice: de una manera gradual, pero Segura. segura. Ha sido lento, el cambio ha sido lento, pero seguro. Y tú miras atrás y tú dices, ¿qué pasó? Exactamente. Es como la anécdota del sapo. Sí. Y que se pone pues en un caldero y se le sube el calor gradualmente. Y llega un punto en el que el sapo ya se está quemando y ahí es que se da cuenta, pero ya es demasiado tarde. Exactamente. Esa es la forma, porque si el agua es caliente desde el principio, pues salta. Pero ha sido gradualmente y ahí termina de morir sin darse cuenta, porque nos vamos adaptando. Eso es lo que presenta la anécdota del sapo. Nos adaptamos a las cosas y ya no nos parece mal. No nos parece malo y entonces pues nos atrapa esa condición. Por eso que Satanás trabaja de una manera como sigilosamente, gradual pero segura. Y yo pudiera en este tema, porque es un tema, como le dije al principio, es un tema incómodo, porque cuando tú tienes que hablar de la identidad, tienes que mencionar la música, incluso que es un tema bien amplio, hablar de la música y cómo se ha introducido esto como una avalancha, que nadie ya tiene sensibilidad para ver que eso está mal, que la música que estamos escuchando está mal. No hay sensibilidad, no hay un sensor que te diga, esto está mal, porque nos hemos adaptado. Pero hablar de la vestimenta, señores, yo no sé si a ustedes les ha pasado que tú te encuentras con alguien por la calle y luego de tanto hablar tú dices, yo soy cristiano, sí, ok, me pareció que tú eras cristiano, yo también soy, y tú eres adventista también. Tú te sorprendes, tú dices, tú eres cristiano. Wow. Sí, porque ahí la identidad se muestra de dos formas. Yo la clasifico en dos formas: externa, interna. La forma interna sabemos que Cristo va a trabajar en esto. También en la externa. Pero Él nos ha dado poder para nosotros poder presentar nuestra naturaleza, rasgo de carácter
que deben ser sometidos a Cristo. Él nos ha dado poder. Pero nosotros no hemos dejado que la gracia de Cristo nos transforme. Y por eso, cuando andamos por la calle, somos carta leída, pero ¿qué carta? Viva. Carta muerta. No hay una identidad que te puedan decir la gente, este es un siervo, este es un seguidor de Cristo. Necesitamos la transformación del Señor. Amén. Pero esto es un tema profundo, bien delicado, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos dice Isaías 58:1? Clamad a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Tú sabes que esto que dice Isaías lo dijo Jeremías, lo dijo Daniel, sí. Y todos lo dijeron con tristeza en su corazón, porque somos parte de este pueblo que lamentablemente está en rebelión contra su Dios. Sí. Exactamente. Sí. Tenemos que hablar de esto. No podemos callarnos. Isaías se encarna a veces en nosotros y de una manera que uno quisiera, no es el ánimo de nosotros como señalar ni hablar de esto como señalando a nadie. Pero déjeme decirle que es necesario. Este tema es necesario porque alguien tiene que hablar. Alguien tiene que decirlo. Y a quien Dios llama para hablar y decirlo, tiene que decirlo. Porque Él utiliza personas para hacerlo, para levantar su voz y anunciar que estamos mal, sí. Que necesitamos un cambio en nuestras vidas, que necesitamos tener una identidad favorable para que el mundo pueda ver que Cristo nos ha transformado. Sí. Y que Cristo tiene un pueblo que sigue su principio, que ha seguido el manual de su ley. Pero nosotros hemos minimizado estos principios, esas normas, por las que fue levantado incluso este pueblo. Hay otra cita. Sí, antes de esa cita que me recordaste lo que, como decía Daniel, cuando Daniel oraba por su pueblo, que Daniel decía, hemos fallado, hemos obrado impíamente. Moisés. Sí, cada uno de ellos, porque así estamos y las cosas lamentablemente se repiten. Y en vez de nosotros volver a las sendas antiguas por el bien, estamos volviendo a cosas antiguas, pero por el mal, y qué pena. Pero sabemos que el Señor nos va a ayudar. Voy a leer esta cita que dice, ha llegado el tiempo de llamar a las cosas por su verdadero nombre. Así es. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente. Y aquellos que han estado vacilando por largo tiempo entre dos opiniones deben decidirse definitivamente en favor o en contra de la ley de Dios. Algunos aceptarán teorías que distorsionan la verdad de Dios y socavan el fundamento de la verdad que ha sido establecido firmemente, punto por punto y sellado por el poder del Espíritu Santo. Han de revivir las viejas verdades a fin de que las teorías falsas que han sido introducidas por el enemigo puedan ser inteligentemente enfrentadas. No puede haber unión entre la verdad y el error. Podemos unirnos con los que han sido conducidos al engaño solamente cuando ellos se conviertan. Alza tus ojos, página 89, párrafo 1. Así es. Aquí vemos, señores, que son muchas las personas que están entre dos opiniones. Y pudiera incluirme, porque eso es una falta. Estamos en falta delante de Dios, delante de los valores y los principios por los que fuimos levantados. Y estamos en dos opiniones. Y necesitamos nosotros un cambio y una reforma. Principalmente, bueno, en el caso de nosotros fuimos, venimos de una generación diferente a ustedes dos. Y son muchos los jóvenes que, como ustedes, que en este tiempo piensan que las cosas son como... Que siempre han sido como son.
exacto, que las cosas como están ahora fueron antes. Sin embargo, antes las cosas fueron diferentes. Y por esa razón, hoy nosotros necesitamos levantar nuestra voz y decirle a esos jóvenes que pregunten, porque están entre dos opiniones, que pregunten. ¿Cómo que dice la cita? Yo creo que se la mandé a Marcos. Aquí la tengo. Marcos. Jeremías 6:16. Así ha dicho Jehová: deteneos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál será el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Wow, qué triste, ¿no? Sí. El Señor le da el mensaje para que caminen, le dicen: pregunten y encontrarán la verdad, por dónde deben caminar. Pero lamentablemente el pueblo dijo: no andaremos. No es que no la encontraron, es que rechazaron caminar por ahí. Exactamente. Y así mismo estamos ahora. Bueno, Marcos, dice aquí que debemos preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino y andar por él? Ese es nuestro deber. Ustedes como jóvenes, los jóvenes de esta generación, pregunten, ¿cuál es el buen camino? ¿Cuál es el camino que antes se recorría y caminar por él? Eso es un mandato. Porque hoy en día está como borrado el camino. No sé si ustedes le han pasado que han dado por lugares donde usted dice, parece ser que este es el camino, pero está como borrado, tiene hierba o algo así. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Preguntar en una de las esquinas, ¿cuál es el camino que me lleva a tal lugar? Y si te dicen por aquí es, entonces andar por él. Eso es lo que nos manda la cita. Preguntar y andar por ese camino. Así es, y no es el propósito de hablar de nadie, pero es necesario que una voz se alce igual que Nehemías. Es necesario que una voz se alce igual que Juan el Bautista en el desierto, que habló acerca de la venida del Señor. Es necesario porque todos necesitamos un reavivamiento y una reforma. Amén. Así es. Tengo aquí, David, una cita de Nehemías 6-9 que quisiera compartir con ustedes, si me permite. Dice: esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestros desterrados estén hasta el extremo de los cielos, de allí os reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Wow, qué bonito. A pesar de todas las cosas que hemos hecho contra el Señor, Él nos dice que si volvemos a Él, Él nos reunirá de nuevo como su pueblo. Wow, qué Amén. hermoso. Wow, me llama la atención esa parte de Nehemías. Yo y la casa de mi pueblo y la casa de mi padre hemos pecado. Exacto. Porque todos, definitivamente todos, en algún aspecto hemos fallado en mantener la identidad que el Señor nos ha llamado a mantener. Así es. Eso, como dice Marcos, qué bonito saber que Dios, a pesar de habernos ido tan lejos, Él nos puede alcanzar. Y nos dice, si ustedes vuelven a mí, yo lo voy a levantar nuevamente, lo voy a escoger, lo voy a otra vez a mimar, lo voy a ponerlo en su lugar como antes y como soñé o quiero. El Señor, bueno, soñar, decir que el Señor sueña, pero como el Señor quiere. Entonces, ¿qué es lo que Nehemías dice aquí? Que nosotros hemos pecado.
Y él le está diciendo al Señor, como le dijiste a Moisés, si ustedes vuelven a mí y se arrepienten de sus mal, de su pecado, entonces tú le prometiste a Moisés que lo iba otra vez a escoger. Escógenos. Nosotros no, nos vamos a arrepentir. Escógenos otra vez, Señor. Eso fue lo que Nehemías le quiso decir al Señor. Aquí tengo una cita, papi, que me mandaste, que se encuentra en Conflicto y Valor, página 269. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuyen de vindicar el carácter de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a éste con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace excepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar ser misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Marcos, un momentito. Quiero resaltar esa parte que leíste ahora. Dice, recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Lo que tú decías ahorita, que nosotros debemos, como tú mencionabas, que nos debemos incluir, porque también estamos mal. Y tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Sí, eso porque me acuerda. Señalar a alguien y decir, mira, hemos pecado, necesitamos cambiar, necesitamos presentarnos ante el mundo cuál es la verdadera identidad que deberíamos tener para que ellos puedan ver que en nosotros, por medio de la gracia de Cristo, en nosotros puede haber un cambio y que la gente pueda entender que ese cambio que hay en nosotros es por medio de la gracia de Cristo y que ha sido, que nos transformó y que hoy nosotros podemos ser diferentes. Sí, eso me acuerda un tema que tú hiciste aquí en el canal, de la forma en la cual debemos amonestar. Exacto. O sea, considerándonos a nosotros mismos. Acerca de la forma en la cual debemos amonestar a los hermanos, sí, que se lo dejaremos por aquí arriba para que puedan ir a verlo y también en la descripción. Y continuamos. Sí. Esa es Gálatas 6:1, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Exacto, es una buena cita Dios, para nosotros saber cómo es que nosotros tenemos que amonestar. No es que no lo hagamos, pero tenemos que tener lo que dice aquí, el espíritu de Cristo. ¿Cómo debemos dirigirnos? Hacia la persona, sí, claro. En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron delante de Dios, confesaron sus pecados y los del pueblo, y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables. Wow. Nehemías no era ni sacerdote ni profeta, ni pretendía título alguno. Fue un reformador suscitado por un tiempo importante. Se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Inspirado por su gran propósito, dedicó a lograrlo todo a la energía de su ser. Al verse frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor. Conflicto y Valor, página 269, párrafo 3. Me llama la atención esa parte, Marcos, que dice, se propuso poner a su pueblo en armonía con Dios. Se propuso. Ustedes han leído de Daniel algo que dice, se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del una rey. Propuesta. Una resolución. Un deseo. Y cuando tú te propones eso, pues con la ayuda de Dios tú lo puedes lograr. Nehemías se propuso, dice, poner a su pueblo en armonía con Dios, inspirado por su gracia y propósito. Sí, porque que sin Jesús no se puede. Exacto. Pero con Jesús lo podemos todo. Filipenses 4:13. Amén. Señores, estamos terminando este tema, pero como hemos estado hablando,
nosotros necesitamos un reavivamiento y una reforma como pueblo. Es necesario. Sin esto, la iglesia no va a ver a nuestro rey. Si la iglesia no hace un cambio profundo de un reavivamiento y una reforma, y que esto sea una propuesta, porque hemos visto propuestas, van y vienen, pero en verdad esa propuesta debe hacerse como lo hizo Nehemías. Nehemías dice, inspirado por su gran propósito, inspirado, como tú dices, por el Señor. Proponernos hacer cambios en nuestras vidas, proponernos a nosotros hacer cambio como pueblo y poner como aquellos que tienen medio, son influentes y son personas que están teniendo cargo de responsabilidad para redirigir a este pueblo. Esto debe ser una propuesta, redirigir a este pueblo y ponerlo en armonía con Dios. Y lo que primero que debemos hacer es levantar nuestra voz y decir, hemos pecado y necesitamos un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Así es, y yo quiero leer una cita que se encuentra en Mensaje para los Jóvenes, página 50.2. Ok. Muchos que hablan a otros de la necesidad de un nuevo corazón no saben ellos mismos lo que esta palabra significa. Wow. Esta frase, un corazón nuevo, tropieza especialmente los jóvenes. No saben lo que significa. Esperan que se efectúe un cambio especial en sus sentimientos. A eso se llama conversión. Miles han tropezado para su ruina en este error, no comprendiendo la expresión, es necesario nacer de nuevo. Exacto, nacer de nuevo no es un cambio de sentimientos, una nueva emoción que nace en el corazón, sino una renovación en la forma de caminar, de andar, dejando atrás las obras antiguas, nos dice la Biblia, y eligiendo una nueva vida, una nueva forma de ser. Así es. Bueno, Ángel, excelente cita y nos llama a nosotros, principalmente a los jóvenes, a tener un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Y es lo mismo que hablar de un reavivamiento, es lo mismo que hablar de una verdadera conversión, porque sin esto nosotros no vamos a poder estar firmes en este gran conflicto. Necesitamos un cambio, y tener una verdadera identidad, que seamos carta leída, que seamos dirigidos por aquel que nos autoriza a hablar, que es el Espíritu del Dios vivo, y no creernos que seamos o somos autorizados porque no nos reprochan, no nos dicen nada, y los que me dicen que puedo hablar no me dicen que estoy mal, pero todos sabemos muy bien que debemos cambiar. Y como leímos en Jeremías, preguntad cuál es el verdadero camino, cuál es el camino antiguo y andar por él. Cada uno de nosotros tenemos ese deber de manera personal, como pueblo lo sabemos, pero también de manera personal nosotros preguntar cuál es la senda antigua y andar por él. Necesitamos un reavivamiento y una reforma. Marcos y Ángel y Natalie, es nuestro deber personal y como pueblo decirle a nuestros hermanos y a nuestros amigos, necesitamos cambiar. Que el Señor nos ayude y que podamos de verdad, podamos nosotros presentarnos al mundo con una verdadera identidad. Sí, es así. Y si te ha gustado este tema, te invitamos a compartirlo para que no solamente tú puedas ser bendecido, sino también otras personas. Así es, recuerda darle a me gusta, a comentar.
suscríbete a nuestro canal y también, pues si quieres, puedes darle al botón de unirse para apoyarnos aún más. Y nos vemos en un próximo contenido. Hasta la próxima.